cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Oh sí, amado Dios, hoy queremos presentarnos delante de ti, Señor, como ese pueblo que viene a adorarte, a alabarte y a darte gracias por todas las manifestaciones de amor y de bondad para con tus hijos, Señor. Hoy levantamos alabanzas al Rey, declaramos que tú reinas sobre nosotros, declaramos que eres Dios en medio de tu pueblo, Señor. Damos toda la gloria debida a tu nombre. Amén. Forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, salvación de mí vendrá. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, salvación de mí vendrá. Esta es la
Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Bendito Dios, bendito Señor. Hoy nos presentamos ante ti como esa herencia escogida, así como dice tu palabra, Señor. Y te damos gracias, amado Dios, por todo lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Gracias, Señor, porque no hay para nosotros bien fuera de ti, Señor. Por eso hoy con palmas estamos delante de ti, Señor, adorándote, exaltándote, alabándote y tributando gloriosas alabanzas. Bendito eres tú.
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Oh sí, amado Dios, en esta mañana, Señor, estamos como tu pueblo deseando oír tu voz, Señor, deseando, bendito Dios, que llegue esa palabra para con nosotros, Dios. Hoy te pedimos, bendito Dios, que seas tú, Señor, permitiendo que la guardemos y que la pongamos por obra, Señor. Damos gracias por la vida de nuestro pastor. Hoy te pedimos que lo llenes, que lo uses, que su lámpara rebose de ti, que tu mensaje sea dado en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5, en el verso 12. Dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana. Estamos ante tu presencia, exaltando y glorificando tu nombre, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas y que esta palabra, Señor, traiga edificación a cada uno de nosotros por medio de la fe en el nombre de Jesús. Dice entonces, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 12, en la Nueva Versión Internacional. Con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les escribo brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Bueno, en esta epístola, el apóstol Pedro se dirige a un grupo muy grande de creyentes que por causa de su fe habían sido expatriados, habían sido sacados del territorio de Jerusalén y también echados fuera de Israel. Muchos de ellos se encontraban en el Ponto, en Galacia, otros estaban en Asia, en Capadocia, otros en una población llamada Bitinia. La mayoría de ellos eran judíos que se habían convertido al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y por esa causa fueron desterrados prácticamente de Jerusalén y de Israel. Y esta carta que el apóstol Pedro escribe por conducto de Silvano, uno de sus consiervos, nos permite entender el gran conocimiento acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que poseía el apóstol Pedro. Podemos considerar a Pedro también como un perito arquitecto de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, al igual que lo fue el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, si estudiamos en detenimiento esta primera epístola del apóstol Pedro, nos vamos a dar cuenta que el conocimiento que él tenía era muy claro con respecto al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y ese conocimiento quedó plasmado en la primera y en la segunda epístola de su autoría. Por eso es que en el pasaje que leímos, en el capítulo 5, en el verso 12, al final dice: y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. El apóstol Pedro sabía que las personas que estaban siendo edificadas por medio de la doctrina que el apóstol les impartía, pues estaban en la verdadera gracia. ¿Por qué? Porque Pedro tenía el conocimiento que le permitía edificar a la iglesia y edificarla bien. ¿Sí? Por ejemplo, dice en el capítulo 1, en los versos 1 y 2, mire cómo empieza, dice:
elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Lo primero que considera el apóstol Pedro en esta carta es la elección que Dios Padre anticipadamente hizo de estos creyentes judíos. Y eso no solamente es a los destinatarios de esta carta, sino a todo creyente en todo lugar y en todo tiempo. Nosotros somos creyentes, tenemos fe en el Evangelio, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Profesamos la fe porque Dios Padre nos eligió, como lo dice aquí el apóstol Pedro, y así inicia su carta. ¿Sí? Empieza colocando los cimientos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y dentro de ese cimiento está la elección que Dios Padre hizo de cada creyente en la antigüedad. Cuando digo en la antigüedad, me refiero antes de la fundación del mundo. Todo eso conforme a un conocimiento o a una previsión de Dios, como lo dice en algunas versiones. ¿De acuerdo? Entonces les decía, ese es un fundamento que el apóstol Pedro considera que los creyentes lo deben tener. Tanto los expatriados a quien él dirige su carta, como nosotros. Nosotros debemos tener muy claro que no es casualidad que nosotros estemos profesando la fe, que no es casualidad, que no es un accidente, que no fue un error, que no han sido cosas del destino que han permitido que nosotros profesemos ahora la fe en Jesucristo. No, todo corresponde a un conocimiento previo de Dios Padre y a una elección que conforme a su misericordia Él hizo de cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Otro punto que es bastante interesante y que lo trata muy bien está en el mismo capítulo 1, en los versos 18, 19 y en el verso 21. Dice: pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Por medio de él, dice en el verso 21, creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mire, otro aspecto que trata muy bien el apóstol Pedro en su primera epístola tiene que ver con la redención. ¿Listo? ¿Qué nos enseña con respecto a la redención? Que nosotros en el tiempo pasado vivíamos en una completa disolución, ¿sí? En una vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir pues la heredamos de nuestros padres, pero Dios quiso rescatarnos a cada uno de nosotros los creyentes de esa vana manera de vivir. ¿Cómo lo hizo? No lo hizo con oro, no lo hizo con plata, no lo hizo utilizando ningún medio que los seres humanos utilizamos para hacer nuestros rescates, negocios o transacciones. No, lo hizo a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. La sangre de su Hijo Jesucristo pagó en la cruz del Calvario nuestro rescate. Por eso dice, no con cosas corruptibles como plata o oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y continúa diciendo en el verso 21, por medio de él, o sea, por medio de Cristo, nosotros creemos en Dios. ¿Por qué? Hay que enfatizar esto, porque fue Cristo
el que entregó su vida, el que derramó su sangre para podernos rescatar de la vana manera de vivir. ¿Listo? Si Cristo no hace eso, nosotros hubiéramos continuado en nuestra vana manera de vivir y nuestro destino eterno sería el mismo destino que siguieron nuestros antepasados. ¿Sí? Por eso en el verso 21 complementa, dice, por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Miremos cómo el apóstol Pedro es enfático en poner al Padre como el diseñador del plan de redención. Por eso hablamos y dijimos hace unos instantes que del Señor, de Dios Padre, era la elección. Miramos cómo Dios Padre quiso que su Hijo Jesucristo derramara su sangre en la cruz y a través de esa sangre comprar nuestro rescate. Y también dice aquí en el verso 21 que Dios Padre resucitó al Señor Jesucristo y le ha dado gloria para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿De acuerdo? Miremos cómo el apóstol Pedro, como perito y arquitecto, busca a través de esta carta que la fe de quienes a él se dirige esté solamente en Dios, que la fe y la esperanza estén en Dios. Cuando digo Dios me refiero a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, les decía, este es otro fundamento que pone el apóstol Pedro, la redención a través de nuestro Señor Jesucristo por voluntad de Dios Padre. Miremos, por favor, lo que dice en el capítulo 1 de la primera epístola al apóstol Pedro, en el verso 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí nos está hablando de un tema que es de suma importancia para los creyentes y es la regeneración o la resurrección o la nueva creación que nosotros somos en Cristo Jesús. Y como dice en el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, cuando el Señor Jesús le hablaba a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. ¿De acuerdo? Ya el Señor Jesús estaba anticipando un poquito a esta temática que aquí el apóstol Pedro está tocando, y es el nuevo nacimiento que se tiene que dar en un creyente. Un verdadero creyente es una persona que ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo y ha escuchado el Evangelio, ha escuchado el mensaje, va a la iglesia, no lo podemos considerar un verdadero creyente, un legítimo creyente. Puede ser un simpatizante, puede ser un visitante en la iglesia o de la iglesia, pero no un creyente verdadero. El creyente verdadero es el que ha vuelto a nacer, el que juntamente resucita cuando Dios Padre resucita a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Sí se da cuenta? Es que nosotros seamos nuevas criaturas o que seamos renacidos es por voluntad del Padre a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa resurrección se manifestó en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se manifestó, se presentó delante de sus discípulos en varias ocasiones durante 40 días.
y luego ascendió al cielo. Así como el Señor resucitado, como Cristo resucitado se manifestó, la resurrección en nosotros los creyentes debe tener también una manifestación. Se debe notar que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Se debe notar que somos unas personas nuevas en Cristo Jesús. ¿Cómo? A través de nuestro testimonio de vida, a través de nuestra forma de vida, a través de nuestras actuaciones, comportamientos, actitudes, elecciones, decisiones, en fin. Tal y cual como sucedió en el Señor Jesucristo. La resurrección en nuestro Señor Jesucristo no pasó desapercibida. Él se hizo notar que había resucitado en diferentes situaciones. A diferentes personas se les presentó resucitado, a hombres, a mujeres, al mismo Pedro se le presentó resucitado. En otra ocasión, a unas mujeres les dijo: vayan y díganle a Pedro que ya resucité. Sí me estoy haciendo entender, porque era necesario que la resurrección en nuestro Señor Jesucristo sea puesta en evidencia delante de sus discípulos. Asimismo en nosotros, la nueva creación, la resurrección juntamente con Cristo, se debe poner de manifiesto. Miremos por favor lo que dice en los versos 13 al 15 del mismo capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pedro. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. En este pasaje, en estos versos del 13 al 15, está hablando acerca de la santificación de vida en cada creyente. Cuando un creyente se santifica, está haciendo lo correcto, lo justo, lo debido, lo que se tiene que hacer. Y mire cómo traje esta versión, la Nueva Versión Internacional, miremos cómo lo dice. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Lo inteligente, después de todo este proceso que llevamos, después de la elección que Dios Padre hizo por pura misericordia de cada una de nuestras vidas, después de la redención o después del rescate que el Señor Jesucristo hizo a precio de su propia sangre, después de la nueva creación que nosotros somos con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues lo más inteligente, como lo dice en esta versión, Nueva Versión Internacional, es disponerse para actuar con inteligencia. ¿A qué se refiere en este pasaje disponerse para actuar con inteligencia? Dice, a tener dominio propio. Muy importante. El dominio propio es de suma importancia para que nosotros podamos experimentar en nosotros mismos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y para que nosotros podamos testificar que hemos sido resucitados juntamente con Cristo, que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. El dominio propio es muy importante. Hay que ponerle freno a nuestro comportamiento, a nuestras actitudes. No hay que apresurarnos. Debemos tener un comportamiento que denote que somos nuevas criaturas, que denote que estamos haciendo una profesión inteligente de nuestra fe, ¿de acuerdo? Alguna vez les he comentado, y esto lo recordaba hace muy pocos días, el Señor
a mí un día me habló muy claro, muy clarito, al poco tiempo de convertirme, y era que mi vocabulario debía cambiar, mi vocabulario debía dar testimonio de que yo era una nueva criatura en Cristo Jesús, que había resucitado con Cristo. Y entendí que lo inteligente era eso, y que me debía disponer a quitar de mi vocabulario toda palabra obscena. Yo, cuando me convertí, tenía como dicen, un vocabulario prohibido, terrible. Eso, cuando estuve en el ejército, pues allá el repertorio de palabras de alto calibre se lo incrementan bastante. Y me quedé con eso hasta que un buen día, recuerdo el sitio exacto, recuerdo el tiempo, el modo y el lugar en el cual el Espíritu Santo me habló que debía cambiar el vocabulario. ¿De acuerdo? ¿Qué hice? A partir de ese momento me propuse, me esforcé, me dispuse a cambiar en ese sentido, a tener dominio propio. ¿Listo? Pero, como les decía, requiere nuestra disposición, esfuerzo y, como le digo, es lo más inteligente. Si ya hemos avanzado en ese proceso y si hemos recibido los beneficios de este proceso de bendición, de restauración en el cual venimos, pues lo más inteligente es disponernos para que este proceso siga en nosotros, se siga dando. A eso quiere decir que nosotros nos debemos santificar más y más. Por eso dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que antes tenían. Sí, no amoldarse, no, yo estoy bien aquí, yo no quiero, a mí me gusta esto, pero tal vez eso que nos gusta, eso a lo que nos estamos amoldando, nos ha hecho daño, no nos conviene, no nos edifica, nos hace sufrir a otras personas, no tiene un buen fruto. Entonces, ¿para qué nos amoldamos a ese comportamiento que antes teníamos? Lo mejor es despojarnos, entender que lo más inteligente es permitirle al Espíritu Santo de Dios que continúe en su proceso con nosotros, porque definitivamente no podemos desligar al Espíritu Santo de Dios. El que nos santifica cuando nosotros nos disponemos es el Espíritu Santo de Dios, porque así lo dice en el verso 2 del capítulo 1, elegido según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Sí se da cuenta? La santificación, cuando nosotros nos disponemos, el Espíritu Santo nos lleva de la mano en el proceso de santificación. Miremos por favor en el capítulo 2 de la misma primera epístola del apóstol Pedro, en los versos 9 y 10. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Estos versos 9 y 10 del capítulo 2 nos permiten entender algo, y el apóstol Pedro los pone como fundamento de edificación a la iglesia, y tienen que ver con el propósito de Dios para la vida de los creyentes. En este sentido podemos hablar de dos propósitos fundamentales. Primer propósito, hacer de nosotros los creyentes un pueblo nuevo. Sí, que aquí en el verso 9
lo explica muy bien. Antes no éramos ni pueblo siquiera, porque así dice en el verso 10, antes no éramos nada, antes no éramos pueblo, no habíamos alcanzado misericordia, antes nada, de nosotros no se podía decir nada. ¿Qué pueblo éramos? Sí, éramos colombianos, en el caso nuestro. Y los que ya murieron siendo colombianos y no tienen ninguna distinción. Y de la mayoría nadie se acuerda. Y ahí quedaron, ¿listo? Pero nosotros somos un nuevo pueblo que ha alcanzado misericordia de Dios. Y nosotros, como nuevo pueblo, somos el pueblo de Dios, ¿de acuerdo? Y el pueblo de Dios tiene un destino, tiene un presente y tiene un destino eterno, dado por Dios. ¿Por qué? Porque somos pueblo de Dios. ¿Y cómo nos trata el Señor a nosotros, el pueblo de Dios? ¿Cómo nos mira Dios? ¿Cómo nos percibe Dios a nosotros? ¿Cómo nos reconoce? Lo dice en el verso 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es muy importante esto, porque lo primero que menciona es un linaje escogido. ¿Listo? El linaje tiene que ver con los genes. Una persona puede tener un linaje muy especial y vivir en una nación muy diferente a la nación en donde nació. Ese hecho no le hace perder el linaje. ¿Por qué? Porque el linaje está en la genética. ¿Listo? De hecho, nosotros somos linaje de Dios, que estamos aquí en la tierra como extranjeros o peregrinos, pero no perdemos nuestro linaje. Somos linaje de Dios. Hemos sido engendrados por la simiente de Dios, la cual es su palabra. ¿Listo? O sea, somos un linaje especialísimo, no cualquier linaje. Continúa diciendo real sacerdocio. ¿Por qué real sacerdocio y por qué es importante esto? Porque se refiere a dos puntos. Primero, real, y segundo, sacerdocio. Real, ¿qué quiere decir? Que está al servicio de un rey. ¿Listo? Que nosotros somos sacerdotes que están al servicio de un rey. No somos sacerdotes al servicio de cualquiera, sino sacerdotes al servicio del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Esto me parece muy importante tenerlo en cuenta. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nosotros, junto con la nación judía, con la nación israelita, la Iglesia de Cristo, hacemos una sola nación que se nos conoce como la nación de Dios o como el pueblo de Dios. Pueblo adquirido por Dios. Ya les dije que el primer propósito de Dios era hacer de nosotros ese real sacerdocio, ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El otro punto, el otro propósito de Dios para nosotros es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es otro propósito muy importante que el apóstol Pedro aquí lo pone como fundamento. Nosotros no estamos aquí en la tierra. Este peregrinaje nuestro aquí en la tierra tiene como propósito que nosotros anunciemos las virtudes de Dios. Las virtudes de la deidad, las virtudes de la Trinidad, de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. ¿Listo? Por eso no nos podemos quedar callados, tenemos que predicar en todo momento. Miremos por favor en los versos 6 y 7 del capítulo 1 de la primera epístola de Pedro. Dice: por lo cual vosotros os alegráis
aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire, aquí está hablando de algo que es muy frecuente en el pueblo de Dios y se refiere a las pruebas. Y mire cómo lo dice: por lo cual os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos con diversas pruebas. Lo primero que debemos tener en cuenta es que las pruebas que de parte de Dios, que vienen a la vida del creyente o que llegan en un momento dado, es porque Dios las considera necesarias. Recordemos, hace algún tiempo, quizá unos 2 o año y medio, el Señor me permitía compartirles que en Dios no hay despropósitos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios todo lo que hace tiene un propósito, y si Él permite una prueba en la vida de un creyente es porque Él considera necesario. Aquí lo dice: si es necesario, tengáis que ser afligidos con diversas pruebas. Y mire otro punto interesante, es que las pruebas vienen por un tiempo. Generalmente no hemos visto, y no ocurre, que haya una prueba en un creyente por toda la vida. Puede suceder. Si eso sucede, Dios tiene un propósito. Si eso sucede es porque Dios lo considera necesario. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento en que nosotros identifiquemos que estamos siendo probados por Dios, tengamos tranquilidad, tengamos confianza, sepamos que es necesario, que si esa prueba llega a nuestra vida es porque a Dios le parece conveniente probar nuestra fe, porque generalmente eso es lo que se prueba. Y mire que el apóstol Pedro es una autoridad para hablar acerca de la prueba, porque la prueba que vivió el apóstol Pedro pues es prácticamente fuera de serie, queda por decir fuera de concurso. Si hubiera un concurso de pruebas entre los creyentes, la prueba que soportó el apóstol Pedro queda por fuera de concurso. Es muy fuerte. Me refiero al hecho de haber declarado Pedro que estaba dispuesto a ir a la cárcel y aún a la muerte si era necesario con el Señor Jesús, y luego no habían pasado 24 horas y ya el apóstol Pedro en 3 ocasiones negó al Señor Jesucristo. Eso es una prueba demasiado fuerte, la que vivió Pedro. Por eso él terminó llorando amargamente, y por eso el Señor se le apareció a Pedro y tuvo que mandarle la razón a Pedro de que estaba resucitado. ¿Sí? Entonces, Pedro es un hombre que ha experimentado la prueba. Pedro es un hombre que ha experimentado el fuego de prueba, como lo dice más adelante en el capítulo 4, en los versos 12 y 13. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os aconteciera. Mire esto lo importante. La prueba no podemos considerarla como algo extraño, como algo atípico, inusual en medio de los creyentes. No, la prueba es algo cercano a nosotros, de lo cual nosotros tenemos conocimiento. La prueba no nos debe ser desconocida. Creo que ningún hombre, ningún siervo de Dios, ningún creyente se salva de la prueba. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Señor la considera necesaria. A unos Dios ve que necesitan ser probados de una forma muy fuerte. Caso del apóstol Pedro.
el mismo Señor Jesucristo fue probado. Entonces, si el mismo Señor Jesucristo fue probado, de ahí en adelante todo creyente, hombre, mujer, niño, niña, adulto, en fin, en Colombia, en el mundo entero, en el siglo XXI y de ahí para atrás, necesitamos ser probados por algún tiempo. Entonces no nos extrañemos, porque nosotros en este momento somos peregrinos en la tierra. ¿Listo? Cuando estemos en el cielo ya no vamos a ser peregrinos allá en el cielo, sino que vamos a ser habitantes, ciudadanos del cielo, y allá ya no van a haber pruebas, no va a haber lágrimas, en fin. ¿Listo? Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Por eso dice, al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Esos padecimientos de nuestro Señor Jesucristo son pruebas que Él tuvo que soportar. ¿Listo? Miremos por favor en el verso 9 del capítulo 1. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Miremos este punto lo importante, este fundamento doctrinal que el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro coloca. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación del alma. El fin de la fe no es enriquecernos aquí. El fin de la fe no es que aquí vivamos espléndidamente, relajadamente, sin ninguna prueba, sin ninguna aflicción. El fin de la fe no es que aquí vivamos vagamente o vanamente. ¿A qué me refiero? Sin hacer nada, sin prestarle ningún servicio a Cristo. Eso no es el fin de la fe. O haciendo cosas vanas, cosas que no trascienden en lo eterno. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y en el capítulo 3, en los versos 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable. Esa herencia con estas características, incorruptible, incontaminada e inmarchitable, no la vamos a recibir aquí en la tierra, porque aquí en la tierra no hay nada que sea incorruptible, incontaminable e inmarchitable. Esa herencia con esas características la recibimos en el cielo, en la vida eterna. De hecho dice, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de estos puntos, estos cimientos doctrinales que pone el apóstol Pedro son muy importantes. La elección, la redención, la nueva creación, la santificación, el propósito, la prueba y la finalidad. El fin de nuestra fe es alcanzar la salvación de nuestras almas. Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos delante de ti, estamos exaltándote, glorificándote, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza. Yo estoy orando por la siembra que tus hijos hacen en tu reino, Señor. Gracias por los tributos que ellos presentan delante de ti, porque no podemos olvidar el fin de los tributos, la esencia de la siembra y del tributo. Se presentan delante de Dios nuestro Señor. Yo presento mis tributos delante de Dios nuestro Señor. Y así todo creyente, porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Yo te pido que bendigas y multipliques la siembra que tus hijos hacen en tu reino, en el nombre de Jesús. Asimismo te estamos exaltando, estamos glorificando tu nombre, te damos gracias por toda esa obra
Te damos gracias porque fuimos escogidos por tu misericordia, fuimos rescatados por tu misericordia, hemos sido renacidos por tu misericordia. Tú tienes un propósito con nuestras vidas por tu misericordia. Por tu misericordia somos probados y aprobados en la prueba. Asimismo, por tu misericordia, el fin que nos quieres dar es extraordinario, es inimaginable para nosotros. Todo lo que vamos a recibir cuando estemos delante de ti. Si aquí en el tiempo presente tú nos has ayudado, nos has colmado de misericordias, has puesto en nosotros situaciones buenas, agradables, satisfactorias, cuanto más cuando estemos en tu presencia, Señor. El Espíritu Santo nos enseña, nos permite entender que lo que hemos recibido aquí en la tierra, todo el amor, la misericordia tuya, la paz que hemos recibido aquí en la tierra son las arras, son los anticipos de lo que recibiremos en tu presencia, Señor. En esta mañana, Espíritu de Jesucristo, te invocamos. Yo te invoco sobre la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Yo te pido, Espíritu Santo, donde quiera que se encuentren mis hermanos, que tú les toques, que tú les llenes con tu presencia, que tú les fortalezcas, que tú traigas paz a sus vidas, que tú traigas reposo a sus vidas, que tú traigas la confianza de saber que tú estás obrando en cada una de nuestras vidas y que no nos has dejado, no nos dejarás, que tú tienes cuidado de nosotros, Espíritu Santo, que ellos tengan esa convicción, esa certeza, que tú cuidas de cada uno de ellos, Señor. Yo oro para que ellos reciban más de tu Espíritu. Recibimos en este momento, estamos recibiendo la ministración, estamos recibiendo la unción, el aceite del Espíritu de Cristo. Lo recibimos en nuestro vaso espiritual, lo recibimos, el fuego del Espíritu Santo está llenando, está ardiendo en nosotros. Declaramos en el nombre de Jesús que ese fuego del Espíritu Santo de Dios nos hace nos hace de nosotros antorchas en medio de esta generación que anda en tinieblas, Señor. Llénanos más con tu presencia, llénanos más con tu Espíritu, Señor. Asimismo estoy levantando alrededor de la iglesia Torrefuerte y Genezaret muros de protección alrededor de cada familia, de las familias completas. En la iglesia Torrefuerte y Genezaret levanto muros y antemuros de protección. Coloco escudos de oro macizo, para impedir que el diablo toque, para impedir que el diablo golpee las familias en la salud, en los trabajos, en la economía, en las relaciones intrafamiliares, Señor. Oramos por una protección especial para todo este ministerio apostólico, para nuestros apóstoles, para su familia, para los siervos, para cada ovejita que se congrega en este ministerio. Seas tú guardándola, protegiéndola y bendiciéndola, Señor. Oramos por las personas que en este momento se encuentran enfermas, afectadas del COVID, Señor. Todos esos miles que en este momento están en cuidados intensivos. Por favor, Señor Jesucristo, trae sanidad, declaramos un milagro en esas personas que están allá, Señor, en una unidad de cuidados intensivos o que están en una sala de un hospital o en urgencias. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, y que por tu llaga cada uno de ellos sean curados. Enviamos tu palabra, Señor. Enviamos tu palabra sobre sus vidas. La palabra de sanidad es enviada sobre esos miles
que están afectados por esta infección. Ayúdale a nuestro presidente, a nuestro gobernador, a nuestro alcalde, Señor. Oramos por la paz de tu pueblo amado, Señor. Paz para Israel. Clamamos, gemimos por la paz para Jerusalén, por la paz para tu pueblo amado, Señor. Clamamos, escucha nuestra oración, escucha nuestro clamor por tu pueblo. Sabemos que hay graves, terribles amenazas en contra de tu pueblo, pero te pedimos que tú seas un escudo de fuego alrededor de tu pueblo amado, Señor. Permíteme en esta mañana bendecir a tus hijos, a tus hijas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos.